Muy buenas tardes, estamos acá en el centro. Soy un estudiante de AEX. Hoy voy a hacer una entrevista que prefiere mantener su interior privado, su nombre privado, así que tampoco le vamos a grabar el rostro, solamente parte, solamente la parte del cuello nada más. Estimado, le voy a hacer solamente 5 preguntas, pero solicito que usted pueda responder con total libertad, no se preocupe, es solamente para un estudio y una entrevista. La primera pregunta es, ¿cuáles han sido tus motivos para consumir drogas? Bueno, principalmente yo comencé a consumir lo que era la marihuana, ¿no? Más que nada por querer saber, probar qué se sentía, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, uno prueba un poco más, prueba y cada vez el efecto va sintiéndose menos, ¿no? Y por las mismas amistades que te vas rodeando, ya llegas a consumir hasta otras sustancias, ¿no? Que en la cual fue que llegué a consumir hasta cocaína. Y la cocaína lo consumí porque fue un amigo que me invitó y al principio no sentía nada, pero de ahí sientes ya los efectos, ¿no? Reacciones distintas de lo que normalmente una persona hace, y de ahí puedes cometer quizás hasta errores, cosas que no ni siquiera lo piensas. Perfecto. ¿Has sentido culpa por consumir? Hay veces que sí le he consumido y me he sentido culpable conmigo mismo porque te atrofias, porque sientes que haces cosas que no están bien, ¿no? Y hay veces que quizás has reaccionado mal por el mismo consumo, que no eres la misma persona, sino que la droga te envuelve. Perfecto. ¿Sientes que has perdido amistades desde que comenzaste a consumir drogas? La verdad que sí he perdido varias amistades por el mismo que algunas, y quizá también he ganado otras amistades no buenas, quizás están en el mismo ambiente de las drogas, pero las personas que realmente sí me querían, que algunas ya no están cerca conmigo por el mismo motivo que el consumido y consumo de vez en cuando drogas. ¿Tienes conciencia de las consecuencias que te pueden traer más adelante al seguir consumiendo drogas respecto a la cocaína? Bueno, sí sé qué consecuencias tiene, y poco a poco trato de no consumir cada vez más, sino tratar de moderarme y consumir menos, o equivalarme, o a veces fumo quizá un poco de marihuana para un poco relajarme, ¿no? Porque son cosas muy distintas. ¿Buscaste ayuda profesional para sobrellevar eso? En un momento sí busqué ayuda sobre un psicólogo y me recomendó que no que lo deje por completo porque era imposible, sino tratar de moderarme y de manera transcurso de mi semana conllevarlo mejor, o sea, un día sí, un día intercalado, porque es imposible dejarlo de la nada. Me ayudó sí bastante en poder enfocarme, quizá ya no solamente consumía y tomaba y era una cocaína, sino que ya dejé eso y comencé a veces a fumar un poco viene a ser marihuana, a veces tabaco. Correcto. Para terminar, en conclusión, ¿qué es lo que opinas acerca de drogas? ¿Cómo? ¿Tu visión es positiva o negativa acerca de drogas? Yo creo que la droga, yo creo que todo en exceso es malo, ¿sí? Pero la droga y la cocaína tienen sus pros y sus contras. No es algo bueno si algunas personas no lo han probado, que no lo prueben, pero si lo han probado, tratar de alejarse poco a poco, pues, porque no es nada bueno. Muy buenas tardes para el estudio de ADEX. Hoy tenemos una entrevista para el joven Mario Velázquez. Aquí vamos a hacerle una pequeña entrevista en la cual él viene consumiendo marihuana básicamente hace 1 año y medio, él está acá de Lima. Muy buenas tardes, señor Irving. Hola, ¿qué tal? Bueno, solamente le voy a hacer 5 preguntas, por favor. La primera es como ¿cuándo y dónde comenzó a consumir drogas? Bueno, yo comencé a consumir drogas a partir de los 12 años. ¿Y en dónde? Bueno, en la calle con mis amigas, con mis amigos, en el colegio. Que mis padres no estaban atentos a mí y tenía mucha libertad, ¿viste? Eso. Si no fuera por el que está arriba, estuviera ahorita en otras condiciones. Señor Irving, ¿prefiere que la marihuana
¿Cuál es el motivo por el cual usted prefiere que esa planta sea legalizada acá en el Lima? Es que más que una droga es más que nada un calmante, ¿verdad? Te ayuda en cierto sentido, ya sean medicinales o psicológicos también. Yo lo tomaba por eso también, porque a veces me sentía mal, tenía problemas en casa. Y a mí me ayudaba mucho. Yo no lo tomaba tanto como una droga, lo tomaba más como un calmante o algo que me ayuda a mí a estar mejor. Señor Irving, en todo caso, ¿dónde fue la primera vez que tuvo contacto con esta hierba? Una amiga me invitó a marihuana cuando fue a su casa un día y me dijo para probar y yo nunca había probado. Y bueno, como era algo de confianza, probé y sí, se sentía bien. Y bueno, yo no soy tanto de drogarme en el sentido de que voy a drogar porque me quiero echar a la perdición, pero se parece que es un calmante, para mí es algo que me hace sentir bien. Aquí una invitada que es Patricia Ortega, que nos va a contar su experiencia. De acuerdo. Bueno, Patricia, una de las preguntas son, ¿cuáles han sido tus motivos para consumir droga? Bueno, consumí marihuana por primera vez a los 19 años y fue por curiosidad. Mis amigos lo hacían de vez en cuando y en viajes. Y lo consumí esporádicamente cuando viajaba y cosas así, hasta más o menos los 25 años. Y después, muy esporádicamente, hasta hace poco. Y la cocaína la probé una sola vez en mi vida, también por curiosidad. No me gustó y esa fue la única vez. Bueno, la segunda pregunta es, ¿has tenido culpabilidad por haber consumido drogas? Al principio sí, más que culpabilidad, miedo a tener un tipo de pegue, ¿no? Que me pegue, ¿no? Un tipo de adicción. Pero al poco tiempo, al darme cuenta que no, en verdad, porque había visto amigos que todo el tiempo consumían, sobre todo marihuana, ya más adulta, mucha gente que consumía cocaína, pero a mí no me pasó eso. Entonces no me hice codependiente y no he sentido culpa. Y la tercera pregunta es, ¿sientes que has perdido amistades por consumir drogas? No, porque no ha sido un consumo intenso y no siento que haya perdido amistades. Ya. La cuarta pregunta es, ¿tienes conciencia de las consecuencias que conllevan consumir drogas? Claro que sí. Sí tengo. Y de hecho, la consecuencia que he notado con la marihuana, por ejemplo, es la pérdida de memoria, tener una mala memoria en el tiempo en que la he consumido más intensamente, que ha sido cuando tenía unos 19 años, ¿no? Y entre 19 y 20 años, tenía falta de concentración a veces, pero como luego ha sido tan esporádicamente, no he sentido una consecuencia fuerte, pero sí sé cuáles son las consecuencias, ¿no? Todos lo sabemos. Y la última pregunta sería, ¿buscaste alguna ayuda para resolver el problema de drogadicción? Bueno, en este caso... ¿De adicción? Sí. No busqué ningún tipo de ayuda porque nunca sentí, claro, se dice que hay un tema de negación, pero la verdad es que nunca he comprado, por ejemplo, siempre ha sido porque me han invitado, entonces nunca me sentí adicta, por eso no busqué ningún tipo de ayuda, pero en la época que postulaba a la universidad dejé de consumir como unos 2 o 3 años, claro, por el tema de la memoria, ¿no? Que sí, ese es un efecto que yo sí noté. Y bueno, respecto a todas estas preguntas, ¿cuál sería tu opinión respecto a por temas sobre la drogadicción? El uso de drogas. Pienso que probar drogas puede ser un poco controversial lo que digo, pero es parte de la vida, ¿no? Las personas tenemos curiosidad desde jóvenes. Depende de la actitud que tiene uno, ni siquiera de la madurez, ¿no? Conozco gente muy madura, muy interesante que consume cocaína, por ejemplo, ¿no? Pero sí, cuando uno las prueba, te pasa o que te gustan y te pegas a ellas, o como a mí, que ha sido un tipo de diversión esporádico, ¿no? Como, por ejemplo, tomarme un trago, un tequila, que no siempre tomo, ¿no?
Ya, pero sí pienso que si me dieran a elegir, ahora que tengo sobrinos, ¿no? No tengo hijos, pero tengo hijos de mis amigos, sobrinos, entre que prueben y no, yo preferiría que no lo hagan porque tenemos diferentes tipos de personalidades y hay personalidades mucho más adictivas que otras y no sabemos cómo son este tipo de personalidad hasta que probamos algunas cosas. Y por ejemplo en las drogas es fatal, ¿no? Cuando tienes una personalidad adictiva, ¿no? Puede llevarte a destruir tu vida, ¿no? Patricia, una última pregunta. ¿Y qué opinas sobre la legalización de la droga que en algunos países se ha protestado Uruguay, ese tema? países europeos? Yo estoy de acuerdo con la legalización de la droga. Pienso que lo han llevado mucho por un tema moral, ¿no? Pero estoy de acuerdo con la legalización de las drogas porque pienso que eso haría que se acabe la mafia y en sí, como se dio en la historia con el tabaco, ¿no? El tabaco era ilegal y cuando lo legalizaron se acabó la mafia por el tabaco y además pienso que habría mucho más control si las drogas fueran legales, ¿no? Porque una vez legalizadas el Estado podría hacer un tipo de control, ya no sería un buen negocio el narcotráfico, si bien de repente no se acabaría, pero disminuiría tremendamente, pero sí tendría que haber un control muy responsable y honestamente creo que el Perú no está preparado todavía para eso como otros países, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en términos generales. Gracias, muy amable. De nada. Muy buenas tardes para ADEX. Acá vamos a hacer una entrevista al joven Paul Wailas, quien actualmente cuenta con 23 años. Está estudiando Administración en Finanzas en la universidad. ¿En qué universidad? Estoy estudiando en Lucil. Los San Ignacio. Perfecto. Bueno, señor Paul Wailas, vamos a hacer solamente 5 preguntas, ¿sí? Después necesitamos que sea un poco abierto, por favor. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido los motivos por el cual comenzó a consumir drogas? Bueno, en realidad el único motivo por el cual empecé a consumir marihuana fue porque mi familia y mi entorno familiar lo hace. Y bueno, me gustó y hago mis responsabilidades como siempre lo vengo haciendo. Perfecto. ¿Has sentido culpa por haber consumido drogas hasta ahora? No, no tengo culpa. Tengo más de 5 años fumando y todo me da bien. Perfecto. ¿Sientes que has perdido amistades a causa de empezar a consumir drogas? ¿Perder amistades? Sí. No, más bien se ganan amistades. De todo tipo. Perfecto. ¿Y tienes conciencia de las consecuencias que puede llevarte al consumo excesivo de drogas? Bueno, en realidad prefiero fumar 1000 veces marihuana que el cigarro, porque en realidad es algo natural. Y bueno, hoy en día siempre me enfoco en mis metas, objetivos y todo me va bien. ¿Solicitaste alguna vez buscar ayuda profesional para tal vez querer dejarlo o llevar al menos una guía? ¿Ayuda? ¿Cómo No, consumir? nunca. Perfecto. Y ahora, para tu opinión, para ti, ¿qué son las drogas? Bueno, mi opinión respecto a eso es que hay que experimentar, ¿no? Eso depende de ti. Tampoco te voy a inculcar y decirte, ¿sabes qué? Fúmalo. Tú mismo tomas tus mismas decisiones y bueno, respecto a eso todo está bien. Buenas tardes, señor Max. El día de hoy quiero solamente formular 5 preguntas, de las cuales las respuestas tienen que ser breves, pero un poco abiertas, por favor. ¿Cuáles han sido los motivos por el cual usted comenzó a consumir las drogas? Bueno, buenas tardes, todo empezó con un juego, curiosidad, por intermedio de un amigo. ¿Has sentido culpa al consumir? Al inicio, en la edad que tenía un promedio de 18 años, no sentía ni una culpa, pero actualmente en este caso sí, la culpa es de por medio. Sé que en este caso las consecuencias que trae el consumir en este caso a futuro, son consecuencias que a veces uno no lo puede controlar. Perfecto. ¿Sientes que has perdido amistades al consumir y al consumir drogas? No, efectivamente, muy buenas amistades, en este caso cercanas, que efectivamente no consumen ese tipo de, no son consumidores, pero efectivamente se van alejando. Perfecto. ¿Tienes conciencia de las consecuencias que trae el consumir drogas continuamente? Sí, efectivamente, son consecuencias que a veces si uno no lo controla, y a corto plazo, a futuro ya se vuelve en ese caso una persona adicta. Perfecto. ¿Has buscado ayuda profesional para poder sobrellevarlo?
Sí, efectivamente. Bueno, ahora hoy en día en ese caso, en ese tipo de casos, bueno, te dan ayuda personalizada. Sí, efectivamente, con esa ayuda, bueno, me sirve bastante. En Para conclusión, empezar, ¿cuál sería tu opinión acerca de las drogas? recomendarle en este caso a, bueno, a todas las personas que no lo consuman, porque bueno, las consecuencias a futuro, bueno, son consecuencias que a veces uno pierde amistades, la familia, uno descuida su deseo personal. Siempre les recomiendo en este caso que tomen el buen camino. De acuerdo. Muchas gracias, señor Marroca. Gracias. Tengo un buen día, gracias.